Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 11, versículos 25 al 30. Esta va a ser la porción que vamos a estar meditando, vamos a estar leyendo y vamos a compartir el día de hoy. Mateo 11, capítulos 25 al 30. Vamos a leer todos juntos. Dice así: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acompáñenme a orar, hermanos. Padre bendito, Padre celestial, te alabamos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos muestras en Jesucristo lo que eres tú. Te damos gracias por la salvación que no merecíamos, Señor, pero por tu bondad, por tu amor, por tu justicia, decidiste darnos aquellos, Señor, a los que tú elegiste desde la eternidad pasada. Ruego, Padre celestial, que por tu gracia nos permita, Señor, transmitir el mensaje y que en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, podamos entender lo que tú quieres demostrarnos en tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que estas palabras, Señor, las podamos tener en nuestra mente, pero también en nuestro corazón y en nuestra vida diaria, saliendo de este lugar, y que la vivamos, Señor, teniendo esa confianza plena, esa seguridad de que tú, Señor, sigues gobernando y que tú, Señor, estás en tu trono. Oramos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de esta porción bíblica que se dice que es una de las porciones más bonitas y que muchos creyentes nos gusta leer. Cuando llegamos a esa parte en el Evangelio de Mateo, encontramos mucho descanso en estas palabras y encontramos mucha motivación y realmente son palabras que quizá muchos de los que estamos aquí las podemos quizá tener memorizadas. Es una porción bíblica que es muy grato leerla cada que estamos en nuestro plan de lectura y llegamos a esa parte. Pero si hablamos de un contexto general, hermanos, del Evangelio de Mateo, me gustaría decir que el Evangelio de Mateo, para los creyentes en ese tiempo, tenía un propósito muy claro, y era demostrar que Jesús era el Mesías de la nación judía, esperado por mucho tiempo por el pueblo. Pero también, hablando de otra manera o de otra forma de decirlo, el tema central de este evangelio es que Jesús es el Rey prometido de la descendencia de David, que ha venido a redimir a su pueblo, pero también ha venido a establecer su reino de justicia. Ese es el propósito del Evangelio de Mateo. Ahora, estamos viendo el versículo 25 al 30 del capítulo 11. Pero ¿qué es lo que rodea al capítulo 11? Previamente, en los capítulos 8 al 10, leemos que nuestro Señor Jesucristo
vino a traer su reino, el reino de los cielos. ¿A la vida de quién? A la vida de las personas que estaban quebrantadas en ese momento, que estaban en dolor. Y Él vino a establecer su reino haciendo milagros, curando enfermos, echando fuera demonios, resucitando a la hija de un oficial, etcétera, etcétera. Dice el Evangelio de Juan que todas las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo son demasiadas que ni todos los libros del mundo cabrían para poner todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos anteriores al capítulo 11 señalan eso. Nuestro Señor vino a establecer su reino. Y en los capítulos 11 y 12 empezamos a ver las respuestas que tuvo en aquel tiempo el pueblo, la gente, al reino, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente hubo respuestas positivas, pero también hubo respuestas negativas. Y eso, a la orden del día, también se puede ver eso. Hay personas que responden de manera positiva al mensaje del Evangelio y hay personas que responden de manera negativa al mensaje del Evangelio. En aquel tiempo, las personas que respondieron positivamente al mensaje del Evangelio eran personas que se le llamaba niños. Ahorita acabamos de leer que nuestro Señor Jesucristo alababa al Padre porque demostró, reveló esas cosas a los niños, y contrariamente a aquellos sabios y entendidos no se los reveló. En aquel tiempo las personas que eran las menos consideradas en la nación judía fueron las que respondieron positivamente al mensaje y a las obras de nuestro Señor Jesucristo. Pero contrariamente, las personas que se consideraban entendidos, sabios en su propia sabiduría, esas personas que eran líderes religiosos, esos que se consideraban maestros de la ley, los fariseos, los escribas, aquellos que menospreciaban al pueblo porque no podían llevar, según ellos, la ley y las costumbres de la nación judía. A ellos rechazaron el mensaje de Jesús. Y no nada más lo rechazaron de manera intelectual, sino también con obras, con hechos, donde hasta el punto en el que ellos querían matarlo. Ellos pensaban que Jesucristo era un falso maestro, que estaba desviando a las personas, al pueblo, de lo que ellos pensaban que estaba bien, de sus costumbres, de sus tradiciones. Ellos pensaban que Jesús era un blasfemo y que las cosas que declaraba a sí mismo eran mentira. Pero para el Señor Jesucristo, estas cosas no eran sorpresa para Él. Él sabía con quién estaba hablando. Y a continuación, hermanos, en los versículos 25 al 30, quisiera abordar con ustedes 3 puntos. El primero de ellos es la soberanía de Dios al manifestarse o revelarse a los hombres. Vamos a ver también otro punto donde veremos que Cristo recibe toda autoridad para poder dar a conocer al Padre Celestial. Y por último, veremos una hermosa exhortación de nuestro Salvador Jesucristo a venir a Él, a llevar su yugo y a descansar en Él. Todos estos puntos en un tema que les quiero comentar a continuación. ¿Cuál es? El tema es una gran exhortación, una gran exhortación. Y la idea central de todo lo que vamos a hablar es lo siguiente: solamente en Cristo se encuentra el verdadero descanso para el alma. El conocimiento o la revelación soberanamente dados por Dios del nuevo pacto en la vida y obra de Jesucristo por medio de la fe en Él permea en el hombre la plena seguridad de nuestra salvación. Vamos a comenzar, hermanos, con el punto 1, la soberanía de Dios en la revelación. Y nos vamos nuevamente a los versículos 25 y 26, donde dice: en aquel tiempo
Respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Podemos ver en estos primeros dos versículos una comunicación entre nuestro Señor Jesucristo y el Padre Celestial. Podemos ver que siempre hubo una comunicación entre ellos. Quizá los discípulos, cuando lo estaban escuchando, muchos se quedaban pensando, bueno, está hablando a Dios, pero no entendían la magnitud de esa relación que había entre Jesucristo y el Padre Celestial. En estos versículos se manifiesta un gozo, se alcanza a ver un gozo de Jesucristo al saber que el Padre Celestial había decidido revelarle las cosas del reino a los simples y no a los entendidos o a los intelectuales de ese tiempo que habían rechazado el mensaje por su propia voluntad. Las personas de la Trinidad hablan y se comunican con gozo. Nuestro Señor Jesucristo, al decir esa oración, esa frase, estaba demostrando su íntima relación con el Padre Celestial, pero también estaba enfatizando la soberanía de Dios al decir: Señor del cielo y de la tierra. En otros versículos veíamos que el Señor Jesucristo hablaba de su Padre, hablaba del Padre Celestial. Pero ahora en estos versos podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está en una intimidad tan cercana que le dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. La palabra revelar, en su contexto del conocimiento de Dios, tiene que ver con una manifestación, con algo revelado, con una revelación que solamente puede entenderse de manera intrínseca, o sea, que llega directamente a la mente de las personas. ¿Por qué estaba gozoso Jesús? Acabo de decir, porque le dijo el Padre: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esos menos probables, esos que el mundo consideraba aquellos que no tenían importancia, que no tenían un estatus, que no tenían un valor ante la sociedad judía en ese tiempo. Aquellos que se reconocían con una debilidad, que se reconocían con una necesidad de Dios, como en el Sermón del Monte, aquellos pobres de espíritu, esos que sabían que eran pecadores, que sabían que necesitaban de una salvación, de un Salvador, de Dios. Dios, el Dios grande que todo lo conserva y que todo lo sostiene, ha ofrecido la revelación a la gente sencilla. Dios no había elegido a la gente entendida y prudente. A Dios le agradó reconocer o dar a entender o dar su revelación de esos grandes misterios solamente a las personas sencillas. Y aquí en el versículo 25 no nos dice qué cosas, qué misterios, pero si conectamos todo lo que el Señor Jesucristo había dicho anteriormente, podemos entender que era ese mensaje del Evangelio, esas obras, esas enseñanzas que Jesucristo estaba pregonando en todos los lugares a los que iba. Ese mensaje, esos milagros que hacía, eso es el mensaje que muchos rechazaron, pero que otros aceptaron, proviniendo de Jesucristo. El mensaje que antecede es eso: los milagros, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, Dios elige y atrae a todos los que acuden a Él libremente. Los niños se refieren a los que responden a Dios, reconociendo en ellos su necesidad, su dependencia de Dios. Los sabios y entendidos en aquel tiempo representan a aquellos que no necesitaban de Dios, o que ellos nada más pensaban en el Dios que ellos habían formado
formado por sus costumbres y tradiciones, las cuales, veremos más adelante, era un yugo difícil de llevar por todas las personas, por el pueblo, y que seguramente ellos ni siquiera podían hacer lo que pregonaban tanto, los fariseos y los judíos. Cabe aclarar aquí algo muy importante. Estos versículos no están refiriéndose a un anti-intelectualismo, no pensando que el intelectualismo sea algo negativo, pero sí está haciendo estos versículos una denuncia a aquellos que buscan el intelectualismo sin Dios, que buscan conocer, pero dejan a un Dios de lado. Nadie puede conocer a Dios por medio de la sabiduría y el conocimiento de este mundo. Nadie de aquí podemos jactarnos de decir: yo conozco a Dios porque soy inteligente, yo conozco a Dios porque soy sabio, yo conozco a Dios porque soy prudente, yo conozco a Dios porque soy como soy. Nadie podemos jactarnos de eso, porque como dice el apóstol Pablo, y ahí quiero que me ayuden a buscar, o se vayan ustedes a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31, y nos va a recordar el apóstol Pablo quiénes somos los que hemos sido llamados por Dios, quiénes somos los que hemos conocido la revelación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente no está hablando el apóstol Pablo de personas sabias, entendidas en su propia prudencia. Está hablando de personas totalmente distintas a esto. Dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice el apóstol Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, hablando de la nobleza, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que, y este es el propósito, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, qué alegría el estar aquí reconociendo que somos merecedores, que merecemos o que necesitamos de Dios, de su perdón, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su amor. Qué bendición es sabernos necesitados, sabernos pobres de espíritu, necesitados de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios soberano. Qué alegría es que Dios nos permite reconocer eso en nuestro corazón, porque lo contrario, ¿qué sería? Que dijéramos: estamos aquí, pero de Dios necesito nada más el domingo y toda la semana no necesito de Él. No es así. Cada uno de los que estamos aquí venimos buscando, sedientos como el ciervo que brama por las aguas. Así está sedienta el alma mía por ti, oh Dios. Si esta es nuestra condición, dichosos somos, hermanos, porque hay un Dios que es el agua viva, que está dispuesto a llenar esa necesidad, es saciarnos de esa agua en Jesucristo. La salvación, hermanos, por su propia naturaleza, no depende de los valores o logros humanos, ni del estatus en el que estemos, ni de lo que hayamos logrado académicamente. Incluso aquellos en la iglesia de Corintio no podían jactarse de que ellos habían sido admirados justamente.
No podían ellos haber afirmado que fueron elegidos por lo bueno que ellos eran. Más bien, Dios tuvo misericordia de ellos, habiendo reconocido su pecaminosidad. Dios tiene misericordia de todos los que reconocen su pecaminosidad. Y la elección de Dios no está condicionada por nada de lo que nosotros podamos hacer. De hecho, si podemos ver toda la Biblia, Dios eligió a un pueblo, y que no era el más numeroso, y que al contrario era un pueblo rebelde, y aún así Dios lo escogió. Y en los versículos anteriores del capítulo 11 podemos ver que Dios había mandado a Jesucristo a hablarle a las ciudades como Betsaida, como Corazín, y que ellos, al ver toda la majestuosidad del reino de nuestro Señor Jesucristo, ellos habían decidido no creer. Ellos habían rechazado, habían sido incrédulos. La nación de Corintio, ellos no se les podía apreciar porque fueran grandes pensadores, como en aquel tiempo los griegos reconocían eso. Tampoco eran una nación fuerte, un pueblo fuerte como el pueblo romano, e idolatraba eso. No, hermanos, la salvación no depende de nuestras obras, la salvación no depende de nuestro intelecto, de lo que sabemos. La salvación depende de Dios. Dios revela lo que Él es por medio de Jesucristo. Jesucristo es quien nos revela al Padre. Pero también Dios, a lo largo de la Biblia, ha endurecido corazones. Y si ustedes recuerdan, en Éxodo, en el capítulo 4, versículo 21, no vayan ahí, yo se los voy a leer. Dios endureció el corazón del faraón. Y dice así: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y también en el Nuevo Testamento podemos ver que hay naciones, hay pueblos, como ahorita mencionaba, Corazín, Betsaida, que no habían creído en lo que Jesucristo había hecho. Al contrario, habían rechazado. Y hay un juicio emitido por Jesús en unos versículos anteriores. Hermanos, el llamado eficaz de Dios es un llamado interno. Es una obra secreta de vivificación o de regeneración realizada solamente por el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio representa el llamado externo que podemos hacer, o que en algún momento nosotros recibimos por alguien que estaba predicando frente a nosotros o en algún lugar, en alguna plaza. Este llamado lo escuchan. Este llamado es audible tanto para los elegidos, pero también para los no elegidos. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición de haber nacido bajo el nuevo pacto en Cristo. Y ahora que sabemos de esta gran salvación que tenemos en vasos de barro, ¿qué responsabilidad tenemos de buscar todos los días de nuestra vida como creyentes de este peregrinaje? Buscar conocer más del Señor. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Porque aquí está toda la revelación que necesitamos. Aquí está todo lo que Dios ha hablado por medio de Jesucristo, de sus profetas, de los apóstoles. Pero también, hermanos, somos privilegiados de estar en una congregación, de estar reuniéndonos cada domingo. Las promesas de Dios son palpables en Jesucristo, en la obra que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Por tanto, es importante entender nosotros, hermanos, que el Padre Celestial es revelado solamente por Jesucristo. Este es el segundo punto, la revelación del Padre en Jesús. Versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Estoy en Mateo 11:27.
Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A nuestro Señor Jesucristo le fue entregada toda autoridad. De hecho, más adelante en los capítulos del Evangelio de Mateo, en el versículo 28, Jesús dice una afirmación clara, contundente, de que Él ha recibido toda autoridad y toda potestad. Saber en el Antiguo Testamento significa más que conocer. Para que una persona pueda conocer a Dios, tiene que ser revelado por medio de Jesucristo. Cuán afortunados somos nosotros, hermanos, de que Jesús se haya revelado con claridad. Él haya revelado al Padre con toda claridad la verdad de Dios para poder conocerlo. Jesús no vino a actuar de manera con cosas que no pudiéramos entender. Si bien hay parábolas, Él mismo en los evangelios las explica detalladamente. La palabra conocer proviene del griego proginosko, y que tiene un significado de conocer de antemano. Solo Él conoce al Padre, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce al Padre y solamente Él puede revelar al Padre. Como cuando Él dijo en el capítulo 14, versículo 6 del Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único que puede revelar al Padre, pero también es el único por medio del cual podemos llegar al Padre. Podemos ir al Padre solamente por Jesucristo. No hay nada ni nadie que sea el puente por el cual podemos llegar al Padre Celestial, por el cual podamos conocer al Padre Celestial, solamente por Jesucristo. Él es el único camino, porque solo es Él es el Verbo encarnado. Él es la revelación de Dios mismo. Jesús no solo es el camino a la casa del Padre, Él es la verdad de Dios, su revelación completa, la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Solamente Jesús puede revelarnos al Padre, pero también solamente el Padre nos revela quién es Jesucristo. Como cuando estaba Jesús preguntándole a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron: algunos dicen que eres un profeta, algunos otros dicen que eres Elías. Pero Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y salió el apóstol Pedro, como siempre, el primero, el más valiente. Pero no quiero que nos quedemos con esa valentía del apóstol Pedro por ser el primero en contestar, sino en algo más importante: cómo Dios le revela a Pedro quién era con quien hablaba. Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hermanos, el entendimiento de Pedro había sido dado de lo alto, no de alguien que estaba al lado de él, no de una persona que estuviera acompañándolo. El entendimiento de Pedro estaba yendo más allá de lo que él podía discernir, lo que él podía entender en sus cabalidades, en su manera de ser, en su intelectualismo. No podía llegar a reconocer eso en su propia carne, que quien estaba enfrente de él era su Salvador, era el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Solamente el Padre puede revelar al Hijo, y solamente el Hijo puede revelar al Padre. En un sermón del predicador Jonathan Edwards, titulado Una luz divina y sobrenatural, él dijo lo siguiente, refiriéndonos acerca de esa revelación que solamente el Padre puede dar. Y dijo así: esta es la sabiduría más excelente y divina que criatura alguna sea capaz de poseer.
Es más excelente que cualquier aprendizaje humano. Es con creces más excelente que todo conocimiento de los más grandes filósofos u hombres de Estado. Aún el menor vistazo de la gloria de Dios en el rostro de Cristo exalta y ennoblece más al alma de todo el conocimiento de aquellos que tienen la más grande comprensión especulativa de la divinidad sin la gracia. Y es que, hermanos, conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es la obra más excelsa que cualquier criatura puede disfrutar y gozar, y agradecer a Dios por esa revelación en Cristo. Ahora, hermanos, si nos preguntáramos lo siguiente: ¿podemos realmente conocer a Dios? ¿Cuánto de Dios podemos conocer? Son preguntas que nos pudiéramos hacer y contestarnos cada uno. Pero para conocer a Dios, hermanos, como hemos dicho, es necesario que Él se revele a nosotros. Por más que uno quiera decir que yo conozco al Señor por mis medios, por mi intelectualismo, por más que quiera yo lograr eso, me voy a quedar a un 1% de lo que puedo conocer de Dios. Es necesario que Dios se revele a cada uno de nosotros. Dios se ha revelado en su palabra. Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Para conocer a Dios es necesario que Él se revele a nosotros. Y respecto al conocimiento personal de Dios que viene en la salvación, esta idea incluso es mucho más explícita, como le leíamos en el versículo 27. Esta clase de conocimiento de Dios no se halla mediante el esfuerzo humano, mediante la sabiduría humana. Hoy en día podemos conocer a Dios mediante el Evangelio, mediante las palabras que Él nos ha dado. Hoy en día podemos conocer a Dios y hacer lo que el profeta Jeremías dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente. No se alabe, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si en algo debemos de alabarnos o jactarnos, hermanos, es en que podamos conocer a Dios. No en nuestras riquezas, no en nuestros logros personales, que claro, son bendiciones de Dios, pero no en eso debe de fincarse nuestra vida entera, nuestra personalidad o nuestro ser, o el propósito por el cual venimos a este mundo, sino en conocer a Dios. Y si ya hemos visto, hermanos, que estos dos puntos, que Dios es soberano en la revelación de su Hijo, y hemos visto el segundo punto, que la revelación del Padre es solamente en Cristo, a continuación, el punto número 3 de este sermón es la exhortación de Jesús a seguirle. Es una exhortación maravillosa que Jesús nos hace en el versículo 28 al 30. Vamos nuevamente ahí, dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es una exhortación, hermanos? Porque habla de dos palabras. La primera, venid. Está exhortando a nuestro Señor Jesucristo. Nos está invitando, pero a la vez es una exhortación. Venid. Y más adelante dice, llevad. Son exhortaciones que nos hace Él, que les hizo a los que estaban con Él en ese momento, pero que también hoy nos dice el Señor. Descansar en Él. El mundo hoy en día, hermanos, cuando se refiere al descanso físico, pues nos manifiesta y nos muestra
cosas que son totalmente contrarias a lo que vamos a ver el día de hoy. Por ejemplo, hoy en día, si ustedes no sabían, hay una habitación de un hotel que se encuentra en Dubái que la noche, solamente la noche, tiene un valor de $100,000. Las personas que quieran ir a ese hotel a descansar, a disfrutar de un lujoso hotel, de una lujosa habitación, cuesta la módica cantidad de $100,000. Lo que el mundo nos muestra y nos manifiesta acerca del descanso es precisamente eso. Ojo, no quiere decir que el descanso sea algo negativo. De hecho, hemos estado aprendiendo en el libro de Eclesiastés con nuestro pastor que el descanso también es bueno. Incluso nos lo ha recordado. El descanso es necesario. Dios mismo, en la creación del mundo, descansó el séptimo día. El descanso es bueno, pero como el mundo no lo manifiesta, es buscar derrochar todo lo que tengas para descansar una noche por $100,000. El descanso del que nos habla nuestro Señor Jesucristo está en Él. Y es un descanso no solamente físico, sino es un descanso para el alma. Venid a mí, es la primera exhortación que Él nos hace. Venid a mí. Y aquí en esta palabra se está refiriendo o se está haciendo un eco a la sabiduría personificada en Proverbios 1-5. Jesús es la sabiduría y Jesús está invitando al cansado, está invitando a aquel que está fatigado a encontrar descanso y refrigerio en Él. Venid. Y Jesús no excluye a nadie, les está hablando a todos. Les dice: venid a mí. Venid a mí. Su palabra favorita de nuestro Señor Jesucristo es venid. No ir a Moisés, sino venid a mí. A Jesús mismo debemos de ir todos nosotros, por la confianza personal en Él. No debemos de ir primero a una doctrina, a una orden autoritativa, ni a un ministerio. Debemos ir a nuestro Salvador personal. Llevad mi yugo, es la segunda exhortación. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de la ley que llevaban el pueblo judío en aquel tiempo era un yugo pesado. Ellos no podían cumplir, y aparte de eso, los mismos maestros de la ley, los mismos fariseos, le reprochaban al pueblo: no puedes cumplir. Incluso se quejaban con Jesucristo al decirle: tus seguidores no respetan el sábado, ¿por qué están haciendo trabajo en sábado? Lo vemos en el capítulo 12 más adelante. El yugo de la ley, el yugo que el pueblo estaba queriendo llevar, pero que no podía, era fatigoso, era cansado. Jesucristo decía: llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo de la ley y el yugo de Cristo son totalmente diferentes. Las palabras de Jesús fueron una maravillosa noticia para el pueblo que en ese tiempo escuchó. Estaban afanados ellos bajo una carga pesada, la carga de tratar de mantener una salvación por cumplir la ley, por sus obras, por lo que ellos podían hacer para agradar a Dios y para creerse salvos. Todas esas ordenanzas y tradiciones que habían desarrollado por medio del judaísmo en aquel tiempo. Jesús decía, hablando de los judíos y de los maestros de la ley, que ellos no podían ni ellos mismos cargar sus pesadas cargas, pero al contrario, levantaban juicios sobre las personas que no eran como nosotros. ¿Se acuerdan de la oración de aquel publicano y del fariseo que decía: gracias te doy, Dios, porque no soy como ese publicano, sino que soy así, así, así y así? Pero era pura hipocresía. Ellos no llevaban el yugo que ellos estaban implementando, no podían, porque ese sistema de salvación por obras es un sistema imposible.
ya que la Biblia nos dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Y usted, mi querido amigo, usted no puede ser salvo por sus obras. Solamente puede ser salvo por la gracia de Dios. Si hablamos del yugo, hermanos, el yugo es un aparato en aquel tiempo de madera, y hoy en día también se utiliza, que se colocaba en el cuello de las bestias, en el cuello de los animales que tenían que arar la tierra. Pero era un yugo muy pesado, un yugo que los animales pues lo traían y pues quejarse no podían. Y al contrario, eran jalados y ellos avanzaban, pero ese yugo era molesto. Si hacemos una comparación con ese yugo de cumplir la ley, era un yugo muy pesado, que nadie lo podía llevar, nadie lo podía cargar. Jesús mencionaba que ese yugo era cargas pesadas, eran demandas excesivas por los líderes religiosos, era la tiranía de los mismos gobernantes. Los judíos solían hablar acerca del yugo de la Torá para referirse a la aceptación de las estipulaciones de la ley. Jesús venía a librarnos de todas las cargas de esos yugos. Y Él dijo: llevad mi yugo. Pero describió su yugo. El descanso que Jesús promete es paz con Dios. Pero no es un descanso que nos impida o que nos desobligue a un esfuerzo como personas. Si bien nos reconocemos que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no nos hace inmóviles para trabajar en el reino de Dios. No nos hace personas pasivos, que ya no vamos a hacer nada, sino al contrario, somos diligentes en el reino de Dios, en predicar el Evangelio, en cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál era la ley de Cristo? El amor a los semejantes, el amor al prójimo. El yugo de Jesús nos hace sus discípulos. En el versículo 28 dice así, en el 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. La palabra aprender de mí tiene que ver con ser discípulo de mí. Aprende todo lo que te estoy enseñando. En aquel tiempo, 12 personas, 12 apóstoles, 12 discípulos estuvieron aprendiendo de Él. Y todo lo que ellos aprendieron, lo llevaron a la obra, lo llevaron, y vemos en la Biblia muchas cosas que ellos emprendieron por medio de lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos de Él, y servirle a Jesús no debe ser considerado una carga. Por eso su yugo es fácil. Servir a Jesucristo es fácil, porque la carga de Él no es pesada. Y cada uno de los que estamos aquí somos sus discípulos. Seguimos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. ¿Y por qué es fácil aprender de Jesucristo? Porque Él mismo se describe como manso y humilde de corazón. Así es que, hermanos, podemos intercambiar todas nuestras cargas, todo ese yugo pesado que muchas veces nosotros cargamos al venir a esta iglesia, o al andar en nuestro caminar cristiano, creyendo o queriendo agradar a Dios por nuestras obras, o aún así queriendo creer que por las obras que haga Dios va a mantener mi salvación. Ese yugo pesado lo podemos cambiar por el yugo que Cristo nos da, esa carga ligera que Cristo nos da. Podemos intercambiarlas, esas cargas, esas angustias, esas cargas agobiantes, por su yugo que es fácil y ligero. Y ahora, hermanos, la pregunta final: ¿quién califica de todos los que estamos aquí, de todos los que escuchan? ¿Quién califica para tener comunión con Dios? ¿Quién califica para ir a Él, descansar en Él y llevar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde? ¿Acaso la respuesta es aquellos que están sin problemas?
¿Acaso la respuesta es aquellos que se creen sabios en su propia sabiduría y en su prudencia? Aquellos que se creen moralistas y que se creen buenas personas y que no le hacen nada a nadie, ningún mal. Aquellos que se encuentran en paz siempre, que no tienen problemas, que se encuentran seguros de sí mismos, que no tienen ninguna tribulación. Esa no es la respuesta. ¿Quién califica para tener comunión con Dios? La respuesta es aquí: todos los que estamos trabajados y cargados. Todos ellos, todos nosotros somos los que calificamos para ir con nuestro Señor Jesucristo y encontrar descanso en Él. Dane Ortlund, el autor del libro Manso y Humilde, dice lo siguiente: no es necesario que descanses y encuentres paz y luego vengas a Jesús. No, tu misma carga es la que te califica para venir a Él. No se requiere de ningún pago. Jesús declaró: yo os haré descansar. Hermanos, su descanso es un regalo para todos nosotros. No es un negocio. Ya sea que estés trabajando activamente para cambiar tu vida o pasivamente preocupado por algo fuera de tu control, el deseo de Jesucristo de que descanses en Él, de que salgas de la tormenta en la cual estás, incluso supera el tuyo. Es maravilloso, hermanos, cómo entender que el deseo de Jesús de que descansemos en Él es aún más grande del propio deseo de nosotros, porque nosotros lo que queremos hacer es buscar lo más fácil y encontrar nuestra seguridad en cosas que nos dan una seguridad momentánea, pero después se nos descompone el castillo de arena que formamos. La salvación, la seguridad, la confianza, el descanso completo solamente se puede hallar en Jesucristo, y solamente en Él podemos aprender que es manso y humilde y cargar y llevar su yugo y su carga ligera. Como conclusión, este es un mensaje para dos tipos de oyentes. Amigo, date cuenta que ni la sabiduría, ni todo el conocimiento o fuerza física, ni las riquezas materiales o aquello en lo que reposa tu seguridad te dará el verdadero descanso. Es solamente en Jesucristo en quien hallamos paz para con Dios, como dice Romanos 5:1. Y como dijo el salmista, esta es una invitación para ti, amigo: gustad y ver qué bueno es el Señor. Ven a Cristo. Es un llamado: ven a Cristo. Solamente en Él encontramos la salvación de nuestra alma. Solamente en Él encontramos el descanso que ocupamos, el descanso que no podemos encontrar en nada ni en nadie, solamente en Cristo, solamente en Él. Y como dice el himno, la salvación está en Él. Y a ti, querido hermano en la fe, te recuerdo algo muy importante. En este peregrinaje rumbo a la ciudad celestial, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo nunca serán separados, nunca serán superados por nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestras dudas, nuestras ansiedades o fracasos. Te animo, y esta palabra nos anima a seguir dependiendo totalmente de nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos descanso para nuestra vida en este peregrinaje rumbo a la ciudad celestial. ¿Les parece bien si oramos, hermanos? Bendito Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre Celestial, tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea quien nos alumbre nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, pueda ser plantada en un lugar que dé fruto, Señor, a su tiempo. Sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, Señor. Sabemos, Señor, que descansamos en eso. Padre Celestial, te pido por cada uno de mis hermanos que todo lo que el día de hoy escuchamos, Señor, pueda ser durante la semana un eco en sus vidas y que podamos descansar en ti, Señor, en cada día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, que podamos entender, Señor, que solamente en ti encontramos la salvación, el descanso para nuestra vida, para nuestra alma. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que aquella persona que haya venido por primera vez a esta iglesia, Señor, seas tú, Señor, revelándote a él, a ella, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Lo rogamos, Señor, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.